regidoras indígenas son blanco de violencia política de género. Sobre este tema, habremos de platicar con la autora de un reportaje especial publicado en Irradia Noticias este fin de semana, nuestra compañera Estrella Pedrosa. Presenta el Instituto de la Mujer de Morelos una propuesta de creación del refugio especial para mujeres en condición psiquiátrica y o adicción. Consolidar, innovar y transformar a la Universidad del Estado, objetivos de la rectora electa Viridiana Hernández León. Está usted viendo y escuchando Entérese con Teodoro Rentería Villa, una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Bien, muchas gracias a nuestro auditorio por estar aquí en este espacio de periodismo trascendente. Y bueno, pues fue un fin de semana bastante interesante en torno a muchos temas que se fueron desarrollando a lo largo de estos días. Primero le comparto, por ejemplo, primero el nombramiento, la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la sesión de pleno en donde ya tomaron la protesta correspondiente y asumen sus cargos, y ya todo lo que vaya en intermedio, porque se hablaba de impugnaciones, etcétera, será un tema muy diferente y que tendremos que irlo viendo en otras etapas. Pero antes, debo de compartirles que este fin de semana publicamos un reportaje especial cuya autora nos acompaña esta mañana en la mesa de trabajo, Estrella Pedrosa, a quien doy la bienvenida. Estrella, gusto en saludarte, buenos días. Hola, muy buen día. Muy a ti y también a desmañanada, porque normalmente la despertamos para entrar al aire, a doña Estrella Pedrosa. ¿Cómo estás, Estrella? Buenos días. Muy bien, aquí ya, puestísima para compartir. Bueno, hoy quiero compartirles, y si usted quiere dar lectura al reportaje completo, cuyo nombre es Regidoras Indígenas Blanco de Violencia Política de Género en Morelos. Usted lo puede consultar en Irradia Noticias Morelos, un trabajo, nos tocó, el armado, el diseño para poderlo compartir con todos ustedes, y nos dimos, por supuesto, a la tarea de la lectura y de la comprensión de él mismo. Una acción afirmativa, que este es el fondo del desarrollo del trabajo, que son estas obligaciones electorales que las autoridades deben de acoger para llevarlas en su momento a los procesos electorales, repito, una acción afirmativa decretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desvirtuó, y lo desvirtuaron autoridades, obviamente menores, y partidos locales. El resultado, violencia política y discriminación contra las funcionarias municipales. Antes de entrar de lleno al tema, Estrella, ¿por qué surge este reportaje? ¿Qué te motiva? ¿Qué descubriste para poderlo desarrollar? Bueno, un punto detonador fue una denuncia que se hizo pública ya de una regidora de Tlalnepantla. Uh-huh. Ella presentó una denuncia, un juicio contra del alcalde que la violentaba. Y bueno, ahí me llamó mucho la atención, pero sobre todo es un tema que yo ya tenía como en la mente, porque desde el proceso pasado vimos testigos como periodistas de cómo se llevó a cabo esta acción afirmativa que se hizo de manera errónea, y es que la historia empieza porque un ciudadano que lamentablemente ya falleció, se acudió al instituto, al INPEPAC, al Instituto de Procesos Morelense de Procesos Participación Ciudadana y Procesos Electorales, me refiero a Hipólito Arriaga Poté. Él llegó y pidió que se registraran a varias personas indígenas como candidatos a distintos cargos de elección, pero las consejeras y consejeros que en ese momento estaban se negaron, dijeron que no podían hacerlo porque tenía que ser como lo establece la ley, y lo establece que es a través de un partido político, no solo como personas. Entonces ellos iniciaron un juicio para la protección de sus derechos electorales aquí en Morelos, pero también esa misma persona lo hizo en distintos puntos del país. Y bueno, en el caso de Morelos, el juicio que presentaron en la autoridad federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dio la razón y ordenó al INPEPAC,
que se hiciera esta acción afirmativa. Por alguna razón que nunca se entendió, los consejeros y consejeras pues de alguna manera simularon hacer esta acción afirmativa y hicieron cosas muy raras, como algo muy grave, tratar de que esta acción afirmativa se aplicara sobre los municipios indígenas, y además otras cosas como hacer traducciones de los mensajes que se difunden en sus redes sociales oficiales a náhuatl, cuando pues no solo la lengua náhuatl es la que se habla en las comunidades indígenas, y con eso ellos pues aseguraban que ya habían cumplido, pero era violatorio, todavía les violentaban los derechos humanos y indígenas a estos municipios indígenas, porque pues ellos ya no necesitaban una acción afirmativa, porque ellos ya eran un municipio indígena, y al constituirse como municipios indígenas podían ellos votar o definir quiénes y cómo iban a ser sus autoridades, no obligatoriamente a través de partidos políticos. Entonces estaba mal ahí la interpretación. O sea, la acción afirmativa alcanza a municipios en donde no hay representación indígena. Ese es el fondo. Ajá, exacto. Pero las consejeras y los consejeros lo hicieron erróneamente sobre los municipios indígenas. Y bueno, violentaban otras cosas, y bueno, en este sentido es que estas personas vuelven a impugnar, o bueno, vuelven a meter otro... La interpretación del INPEPAC. Sí, exacto. Y entonces ya el Tribunal Federal le da nuevamente la razón a las comunidades, y entonces resuelve ya muy cerca del cierre de los registros que tienen que sí o sí hacer una acción afirmativa. Les da ahí algunos lineamientos. Que me estás hablando del proceso electoral reciente, del 2018. Exacto. No, del 2020-2021. Bien. Pero la lucha, aquí según la pones, la sentencia es del 2018. Ah, sí, bueno, lo que pasa es, sí, exacto. Más bien, inició en el 2018, se llevaron pues los 3 años en que sí, que no, resuelven ya cerca de de las elecciones siguientes, que en este caso serían las pasadas. Para el proceso 2020-2021. Bien. Exacto, sí. Y entonces, pues es que ya de manera pues obligatoria, fuerzas, muy enojados, las consejeras y los consejeros tuvieron que implementar una acción afirmativa, pero la hicieron pues hacia el vapor, sin hacer un estudio. Se tenía que hacer un estudio. En aquel tiempo, Ana Isabel León Trueba, que era la presidenta, en el primer momento, cuando les dicen por primera vez que hagan la acción afirmativa, ella dice que se tiene que hacer un estudio y hace todo un proyecto. Las y los consejeros le dicen que no, la mayoritean y entonces no lo aprueban, hacen lo que ellos quieran, y ya en la segunda acción afirmativa que les ordena el tribunal, pues ya es que les tienen que retomar lo que ella ya había avanzado, pero pues les faltó el estudio. O sea, esta acción afirmativa sale sin un estudio previo que definiera cuántas personas había en cada municipio, y esto iba a ser materia para que pudieran determinar el número de regidurías, la representación que debería tener en cada zona en las comunidades indígenas. Y bueno, entonces desde ahí a mí me llamó mucho la atención este tema, y bueno, ya a la hora de definir este reportaje, este tema de investigación, pues fue porque vimos que esta acción que se aplicó mal y que no previó pues cosas de seguimiento, cómo se iba a dar seguimiento y empoderamiento y acompañamiento a estas mujeres, pues las dejaron totalmente vulnerables, porque bueno, lo que sucede después de que ya se tiene que aprobar este acuerdo de acción afirmativa es que los partidos políticos al 4:45 les dicen: sí o sí, tienes que integrar en tu fórmula personas indígenas, y si no lo haces, entonces no te registro. Entonces ellos salen corriendo a las calles, que ya es parte de los hallazgos de esta investigación, y pues a la primera persona que es indígena la invitan, pero bien abusados los partidos políticos, y de manera pues yo creo que también inadecuada, hacen 2 por 1. Entonces con una persona dijeron: pues vamos a cumplir paridad de género y aparte acción afirmativa indígena, y entonces mujeres indígenas fueron como que lo que la mayoría eligió, ¿no? O sea, sí también hubo hombres que registraron, pero más mujeres. Pero curiosamente, en casi todos los casos, a estas mujeres las registraron en la última regiduría, porque pensaron que pues no les iba a tocar, ¿no? Nada más era como para cumplir el requisito. Entonces ya que se hace el conteo de votos, que se empiezan a asignar los espacios,
El INPEPAC ahí sí se puso como muy firme, muy duro y dijo no, sí o sí se tiene que cumplir, y entonces pues fue eliminando regidurías hasta que quedara la mujer indígena. Tenía que buscar. Exacto. A ese registro. Exacto. Aquí también otro tema que no sé por qué se definió así. El partido que menos votos tuviera es el partido que iba a aportar a la mujer, a la persona indígena, ¿no? Entonces, fue como un castigo para los partidos políticos, o sea, en realidad lo vieron así. O sea, no era un privilegio para el candidato, era un castigo para el partido, por no haber obtenido los votos suficientes. De alguna manera. Bien. Y entonces esto genera mucho enojo de las plantillas y entonces empieza la violencia. Empezaron a hostigarlas, amenazarlas. Ya en funciones. No, cuando ya se dijo que, o sea, algunas todavía ni recibían su constancia. Bien. Y ya están siendo amenazadas. Otras, en cuanto recibieron su constancia, empezaron a ser amenazadas, hostigadas, otras extorsionadas porque les quieren obligar a pagarles dinero que porque invirtieron en ellas, que porque pagaron para que ellas quedaran, o sea, como engañándolas un poco. Y bueno, ya que y en otros casos también pues los alcaldes iban a verlas, a buscarlas para presionarlas para que pues se sumaran a su equipo, y entonces pues cuando ellas dijeron no queremos, no sabemos, no, entonces empieza la violencia. Cuando toman protesta, se agudiza la violencia y hubo casos, por ejemplo, en donde a una regidora no le querían dar su oficina, no querían darle una oficina porque esa oficina ya estaba ocupada por los de comunicación social, que eran pues todos familiares de un funcionario del ayuntamiento. Entonces ella lo denuncia en el cabildo y pues logra que se la den, pero cuando se la dan vacía. A otras regidoras pues no les pagan lo mismo que al resto del cabildo. Hay un caso en Tlalnepantla donde por 18 meses le pagaron menos que a los otros regidores que son hombres. Entonces, por esta razón y por otras causas, ella ya presenta la denuncia, inicia un juicio para la protección de sus derechos electorales, y entonces pues ya se ve obligado el alcalde a pagarle, ¿no? Y bueno, parte de los hallazgos es que, bueno, se hizo esta acción afirmativa, pero ninguna autoridad, ni el INPEPAC, ni el IDEFOM, ni el Observatorio Electoral que encabeza el Instituto de la Mujer, ninguna autoridad hizo nada o no previeron un mecanismo para darle seguimiento y acompañamiento a estas mujeres, y eso las dejó totalmente vulnerables, porque muchas de ellas, incluso durante las entrevistas y unas encuestas que aplicamos, pues se refleja que ellas no denuncian porque no saben que lo que están enfrentando es violencia política, que es un delito y que puede ser sancionado, ¿no? Estrella, la publicación de este documento, a mí me queda muy claro, es oportuno, primero por el arranque del próximo proceso, que prácticamente estamos ya encima, y es que no se repita esta historia. Tiene un par de días publicado, bueno, más bien 24 horas publicado. Así es. ¿Qué reacciones ha habido de la autoridad? ¿Ya ha habido algún interés o por parte de las personas que estarán buscando este tipo de esquemas? Pues no, fíjate que en el reportaje incluso entrevistas con la presidenta del INPEPAC, sí, lo leo. y con el Tribunal Electoral. Entonces, ellas incluso reconocen que pues que hubo que está la violencia, que no se denuncia, que no denuncian por falta de conocimiento, de acompañamiento, porque aquí algo que no mencioné y me gustaría decirlo, quienes son los principales responsables, o serían los principales responsables de ellas, de las regidoras, son los partidos políticos, y los partidos políticos las dejaron completamente solas. Incluso para este reportaje pues se hizo una serie de solicitudes de información y la mayoría no respondió de los partidos, y los que respondieron así como cosas muy solo por responder, y no les dieron ninguna capacitación, no les dan ningún acompañamiento. Entonces no ha habido una reacción por parte de la autoridad hasta el momento. A 24 horas pues no se han pronunciado, y sería bueno que lo hicieran. Tengo entendido que para este proceso sí hubo modificaciones en el tema de las candidaturas indígenas, sobre todo en la asignación. Habrá que revisar
como lo hicieron, a lo mejor pues sí darle seguimiento, podría ser otra investigación de ver cómo la hicieron para modificarlo y si esas modificaciones realmente fueron para defender y ponderar los derechos de las comunidades más vulnerables, que en realidad pues son las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, los grupos de la comunidad LGTB, afromorelenses y demás, ¿no? Pero habrá que ver si realmente estas modificaciones que hicieron fue para beneficiarlos o en algunos casos hay registros de que pues muchos de estos movimientos se hacen para favorecer a los partidos políticos, porque cuando empieza toda esta ola de las acciones afirmativas que empezó con la paridad de género, en realidad los partidos políticos se molestaron mucho e incluso hubo muchos intentos para frenar o para poner, digamos, candaditos que les permitiera seguir haciendo lo que hacían los partidos políticos, ¿no? Que solo era pues un partido político que ponderaba pues a los hombres, era un pacto patriarcal y para evitar que otros grupos, ya sea mujeres o grupos vulnerables, tuvieran acceso a lo que de por sí cada ciudadano en este país tenemos derecho, ¿no? A ser votados y a votar. Pues yo te felicito. La verdad es un trabajo de mucha profundidad. No sé cuántos meses te llevó realizarlo. Varios meses, varias noches, sí. ¿Formó parte de algún ejercicio académico o de algún tema de concurso? No, bueno, sí, académico, estoy estudiando y fue parte de la maestría. De una maestría, ajá. En periodismo digital. Así es. ¿No es tu trabajo final? Pues todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en esta misma investigación, pues fue mucho el material que tuve que dejar fuera porque es un mundo de información cuando uno se pone a investigar y a rascarle desde otra metodología. Y, por ejemplo, sí tengo material voy a sacar otra investigación, pero ahora de síndicas, ¿no? Bien, y yo quiero entender que parte de la mecánica y la obligatoriedad de la maestría es publicar. Claro. Pues felicidades, la verdad creo que es un trabajo, allí queda registrado y pues te forma parte ya de tu trabajo periodístico para que podamos precisamente hacerle sentir a la sociedad y nosotros como medios estar muy atentos a este tipo de detalles en donde hay trampa. Y hay trampa y se maltrata a las personas, a los seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Gracias por tu presencia, Estrella. Muchas gracias, Teodoro, por el espacio. Gracias. Ella es Estrella Pedrosa, autora de este reportaje especial, Regidoras Indígenas, blanco de violencia política de género en Morelos. Y yo quiero entender que esto se replica en prácticamente toda la República Mexicana. Ya será otro trabajo de otros compañeros en sus trincheras.